Dios les bendiga. La paz de Cristo esté con ustedes. Les saluda el hermano Pablo López, de aquí de la ciudad de Dallas, Texas, de los Estados Unidos de Norteamérica. Para los hermanos en Cristo a nivel de la tierra, a nivel del mundo. Ah, el propósito por la cual les quiero comentar algo, hermanos amados, es de que yo sé que ustedes, la mayoría, pues sabe lo que es la unción, pero yo quisiera compartirles algo, un pensamiento para edificación de ustedes, del cuerpo de Cristo, de que quiero hablarles acerca de lo que es el poder de la unción. No de la unción exactamente, sino del poder que tiene la unción. Porque muchas veces creemos que nosotros tenemos la unción, pero la unción no hace su eficacia, si se puede decir así, o su, o su poder como debe de serse. Porque en realidad la unción, como dice en el libro de Isaías, en el capítulo 10 y versículo 27, por favor, hermanos, si es que me escuchan, eh, lean conmigo la palabra de Dios también, porque leyendo podemos aprender mucho del Señor en su palabra divina que está escrita. Eh, Aquí dice la palabra según la versión Reina Valera del 60. Dice en Isaías 10:27 la bendita palabra de Dios así. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Bueno, ¿de qué yugo y de qué unción está hablando acá, según el profeta Isaías? Según lo que yo miro a través del Espíritu de Dios, lo que me permite, más bien dicho, mirar el Espíritu de Dios en este versículo, es de que está hablando del yugo de esclavitud, de pecado. Porque el yugo de esclavitud, de pecado, es en la cabeza, o sea, en los hombros más que todo, porque ahí es donde se deposita la concentración de los pecados. Déjeme decirle algo, es un paréntesis para aclarar lo que quiero, lo que el Señor me pone en mi corazón decir aquí en este versículo, de que la concentración de los pecados en el hombre están en el sexo. Si me puedo atrever a decir de que el hombre peca el 80% sexualmente. Y cuando me refiero a sexualmente, no estoy hablando de que solamente por contacto sexual, sino por la sexualidad que el hombre tiene, masculina, y la mujer que tiene como sexualidad femenina. Y no estoy hablando exactamente de tener una relación sexual de ambos, sino estoy hablando de las relaciones, de la sexualidad de cada uno, del hombre y de la mujer. Porque en la sexualidad van los genes, y los genes están siendo contaminados desde que Adán pecó juntamente con Eva.
Entonces ahí fueron trastocados los genes genitales y ahí pues esos genes se llegaron a traspasar en los órganos sexuales tanto de la mujer como del hombre. Pero cuando hablo de la sexualidad no solamente estoy hablando de los órganos genitales de cada quien, sino estoy hablando del pensamiento y del corazón del hombre y de la mujer. Eso es más tremendo, porque el Señor mismo lo decía, que el hombre solamente con codiciar a la mujer ya adulteró con ella en su corazón. Ese es un pecado sexual. Porque si el hombre mira con codicia a una mujer, por muy espiritual que sea, ya pecó. Y es un pecado sin cometer el acto con la mujer. Pero ya pecó el hombre. Y tanto la mujer también codicia al hombre. Y aunque no llegue a estar con el hombre, eh, entonces esos son pecados sexuales que no se cometen con los actos, pero sí se cometen a través de los pensamientos. Hay pensamientos del corazón y hay pensamientos de la mente. Entonces, los pecados de la mente sexuales son aquellos que llegan a perjudicar al hombre y a la mujer en el acto de trastocarse sus partes. Entonces, ¿por qué estoy hablando de eso, de los pecados sexuales? Porque de eso depende casi la mayoría de los pecados del ser humano. A veces la mentira viene por un acto o un pecado sexual, porque no quiere afrontar su hombría el hombre o no quiere afrontar su feminidad la mujer. Y por esa razón es que a veces el hombre comete pecados de mentira. Y también eso va relacionado con lo que es el pecado sexual. Um, a veces nosotros condenamos a los demás, pero no nos fijamos en los demás. En el sentido de que si el otro necesita una ayuda, si no condenamos al otro mirando el error del otro. Les puedo poner el ejemplo. Cuando la mujer adúltera la llegaron a sorprender en el acto del mismo del adulterio, pero la ley decía en Números capítulo 22 y versículo 22, si no me equivoco, no, digo Deuteronomio 22. Déjenme leérselos, hermanos, porque ese fue un pecado que agarraron para querer acusar a nuestro Señor Jesucristo los fariseos. Pero dice en Deuteronomio 22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Esa cita se la citaron los fariseos al Señor, pero no la citaron como debería de ser citada la cita, valga la redundancia de la palabra, sino que los fariseos lo citaron a la conveniencia propia de ellos, porque discriminaban mucho a la mujer. Hasta hoy en día los judíos discriminan mucho a la mujer. Y por esa razón es que estaban
queriendo justificar sus hechos ellos y queriendo apedrear a la mujer siempre. Porque le dijeron la mitad al Señor, porque le dijeron al Señor, Moisés nos mandó que a tales mujeres la apedreáramos, pero tú qué dices. No solamente a la mujer, como le leí en Deuteronomio 22, tenían que apedrearla, sino también al hombre que había cometido el adulterio con ella. ¿Por qué no trajeron al hombre también? Por el machismo que el fariseísmo tenía. Y hasta hoy en día estamos viendo eso en las congregaciones, que si peca un hombre en adulterio, lo perdonan. Pero si peca una mujer en adulterio, casi la matan o la apedrean. Y eso no está bien. Por eso el Señor tuvo que ver cómo solucionaba ese problema. Y mira el poder de la unción. Aquí es donde le digo que es el poder de la unción. Mire la unción lo que hizo con los hombres que estaban sedientos de apedrear a un ser humano. En este caso, un ser humano femenino, que es una mujer. En este caso, los fariseos estaban sedientos de ver derramada sangre para justificar sus hechos pecaminosos ellos y no ver la paja del ojo de ellos o la gran viga de ellos en sus ojos. Solo estaban viendo la paja de la mujer, pero no estaban viendo la viga del ojo de ellos, que también ellos eran juzgados como adúlteros también. Entonces el Señor le responde, el que esté, oiga bien el poder de la unción, porque el poder de la unción hizo tres cosas ahí. Primero, cayó a los que estaban acusando a la mujer. Segundo, los redarguyó, el poder de la unción les redarguyó el corazón, que también ellos eran pecadores. Y tercero, que perdonó a la mujer. Y me atrevo a decir que hay un cuarto más. Y así podemos encontrar otros más, pero solo voy a mencionar los 4 que le estoy hablando. Que no solo perdonó el tercero a la mujer, le perdonó sus pecados, sino que la salvó de las garras de la muerte. Mire lo que hizo el poder de la unción de Cristo. Por eso dice en 1 Juan capítulo 2, déjenme leérselos, hermanos, y léalo juntamente conmigo. 1 Juan capítulo 2 y versículo, déjenme ver, versículo 2, y parece que es el capítulo 2, perdón, y versículo 10, si no me equivoco, o el versículo 20, perdón, discúlpeme, hermano. Versículo 20. Mire lo que hizo la unción del santo. Las 4 cualidades que le mencioné. Primero, cayó a los que estaban acusando. Segundo, redarguyó de pecado a los que la estaban acusando. Tercero, perdonó a la mujer del pecado de adulterio. Y cuarto, el Señor la salvó por el poder de la unción de la palabra, porque le reveló algo al hombre ahí. Por eso es que la palabra revelada tiene que ir con unción. La palabra revelada que le mencionó a todas esas personas que querían apedrear a la mujer,
fue esta: el que fuere libre de pecado, o el que estuviere libre de pecado, que le arroje la primera piedra a ella. Y ninguno la apedreó, porque la unción redarguyó a los que estaban ahí presentes queriendo apedrear a la mujer, porque les hizo ver la palabra de Cristo ungida, que eran pecadores como ella. Ella era una pecadora adúltera, pero tal vez los demás eran pecadores mentirosos, pecadores blasfemos, pecadores fornicarios, y así, etcétera, 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 de pecados que tenían ellos. Tal vez se podían querer justificar ellos mismos con decir, no, nosotros no hemos pecado en el adulterio, pero sí eran pecadores, más de algunos que eran mentirosos, como les vuelvo a repetir, otros como blasfemos, y así, etcétera, etcétera. Porque el Señor no les dijo, el que esté libre de el pecado de adulterio que le arroje la primera piedra. No, les dijo, el que esté libre de pecado. Porque para Dios lo mismo es el adulterio, lo mismo es la blasfemia, perdón, lo mismo es la mentira, porque todas esas cosas que les mencioné y otras que no he mencionado, que también están incluidas en los pecados, todos son pecados para Dios. No hay pecado grande, ni chiquito, ni mediano. Para Dios todos son pecados cuando se infringe algo de la palabra de Dios. Por eso dice en Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El Santo conocía la situación paupérrima que la mujer estaba viviendo en ese momento. Él se puso en lugar de la mujer para perdonarla, para cuidarla, para amarla, para protegerla y para salvarla. Mire el poder de la unción de Cristo nuestro Señor. Y ahí nos da el ejemplo el Señor, que nosotros tenemos que ser así. No juzgar al hermano cuando anda en pecado, sino todo lo contrario, como decía el apóstol Pablo. Si alguno ve que su hermano está caído, exhórtenlo y restáurenlo con espíritu de mansedumbre, y que cada uno mire que no caiga, dijo Pablo. Entonces, ¿por qué dijo Pablo y que cada uno mire que no caiga? Porque nosotros podemos ser juzgados, podemos juzgar a los demás, pero cuando juzgamos a los demás, cuando nos toque a nosotros, vamos a ser juzgados con la misma vara y con un poquito más. Ese poquito más que dice el Señor cuando dice que nosotros juzgamos a nuestros hermanos, ese poquito más es la justicia divina de Dios, que nos hace aprender a que no tenemos que juzgar al hermano, sino ayudarlo a restaurarse. Por eso dice en Isaías, otra vez en el versículo 27 del capítulo 10, que dice que la unción rompe los yugos, pudre los yugos. ¿Por qué los pudre? Porque la unción es tan tremenda que quema el pecado y lo consume. La unción de la santidad de Cristo, la santidad de la palabra de Dios, consume el pecado.
Y no solo consume, sino que lo quita de una vez con todo y raíz y rama. Yo le aseguro que esa mujer siguió pecando. Sí siguió pecando, pero ya no de pecado de adulterio. Porque la unción de la palabra de Cristo consumió ese pecado de adulterio que la mujer tenía enraizada en su alma. Por eso la unción rompe yugos. Yugos de pecado, yugos de ancestros, yugos de maldiciones, yugos de hechicería, yugos de esclavitud, de pactos con el enemigo, con el diablo, que el Señor lo reprenda. La palabra ungida que Cristo dejó y habló, esa es la palabra que nosotros tenemos que mencionar, porque la palabra de Cristo es el poder de la unción. El poder de la unción se tiene que mencionar cuando tú y yo, hermano o hermanos, mencionamos el nombre de Cristo. Y la unción, cuando la activamos con la fe de Cristo, la unción rompe toda cadena que el enemigo haya puesto en cada persona. Por eso déjeme decirle, hermanos, que si usted necesita que alguien perdone sus pecados, venga a los pies de Cristo. Y le estoy hablando primeramente a los que ya son convertidos. Pero muchos en la iglesia no están ni arrepentidos, mucho menos convertidos. Y tienen 20 años de estar yendo a una congregación y no saben qué es un arrepentimiento. No saben qué es una conversión. No saben qué significa el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque solamente llegan a la iglesia como una rutina más, un domingo más, un miércoles más, o un día entre semanas donde se predique la palabra de Dios. Oyen la predicación, pero no la retienen en su alma. Y es como dice Santiago, que hay que ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Y muchos llegan a oír la palabra y hasta les impacta la palabra, pero son oidores olvidadizos porque solamente hasta ahí llegó la palabra. Y la palabra no pudo hacer su efecto porque no captaron la unción de la palabra. Captaron solamente la letra de la palabra, la expresión del predicador en la palabra. Pero no captaron la unción, porque si la unción la hubieran captado, hubieran sido cambiados conforme la palabra que el Señor le haya puesto al siervo o al ministro de Dios en ese momento. Hermanos, a veces yo me pongo a pensar, ¿será que por lo menos estamos viviendo el ABC del Evangelio? O a veces nos falta, hermanos. El ABC del Evangelio es tan simple vivirlo, hermano. Porque el ABC la A representa el arrepentimiento. La C significa conversión a Cristo.
o sea, convertirse a Cristo. Y la B, el bautismo. Pero a veces mucha gente en la iglesia está remordida o tiene remordimiento, pero no se han arrepentido. Y muchos confunden el remordimiento con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es decir, hasta aquí llegué y de aquí en adelante Jehová me ayudará. Cristo me ayudará a seguir adelante conforme el poder de la guianza del Espíritu Santo. Ese es arrepentirse, apartarse del pecado lo más que se pueda y decirle a Cristo, sí Señor, aquí estoy, ayúdame por favor a combatir el pecado que está en mí. Y a veces están los hermanos, dicen que se han bautizado y supuestamente dicen que están hasta bautizados con el Espíritu Santo. Y lo que hacen no es que esté en contra del bautismo con el Espíritu Santo, ni en contra del bautismo con agua. Pero hay muchos que en lugar de ser bautizados están remojados. Solamente se pegaron un clavado. Pero no hubo un cambio genuino como de verdaderamente significa el bautismo. Y el bautismo es un cambio de vida en Cristo Jesús. Representa morir a la carne. Cuando lo echan al agua uno, ahí está sepultando uno su carne, o sea, su vieja naturaleza. Y cuando lo sacan del agua, que significa la resurrección de Cristo, está diciendo sí a la naturaleza divina que Cristo ofrece. Y cuando hablo del bautismo con el Espíritu Santo, muchos piensan que el bautismo se recibe a través de lenguas. Bueno, cuando vino el Espíritu Santo, se recibió el bautismo, se mostró la evidencia del Espíritu Santo a través de lenguas. Pero Pablo da una pauta en decir, ¿acaso todos hablan en lenguas? ¿O todos interpretan? ¿O todos profetizan? No todos. No todos son apóstoles, dice. No todos son profetas. No todos son maestros. Eso lo puede encontrar en 1 Corintios capítulo 12, versículos 28 y 29. Y hasta el 30, pienso yo. Entonces, si todos habláramos en lenguas, qué bueno fuera. Pero no todos hablamos en lengua. Y no por eso, no todos, no podemos decir que no somos bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es una evidencia que el Espíritu está en uno. La llenura del Espíritu Santo es cuando tú tienes el sello de Dios. Porque el Espíritu Santo te mantiene viva la esperanza bienaventurada de la venida de Cristo nuestro Señor. Él es el que mantiene viva la esperanza en nosotros. La esperanza de salvación eterna. Y ese es el sello, ese es el bautizo. Ese quiere decir que somos propiedad de Cristo. Y si no, pues leámoslo en Efesios 1:13. En él también vosotros, dice Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, Juan dijo algo tremendo, Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en el agua. Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo no soy digno de ni siquiera desatar encorvado, o sea, agachado, humillado, la sandalia de sus pies. Él tiene su aventador en su mano, y él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, fue la unción que cayó sobre los apóstoles y los otros hermanos que fueron con todos los apóstoles, 120 personas que recibieron al Espíritu Santo cuando cayó y fue repartido entre ellos como llamas de fuego. Acuérdense que la unción es un fuego que pudre los yugos. La unción representa el fuego de Dios en nosotros para pudrir los pecados en nosotros. Por eso dice que nosotros tenemos la unción del Santo, porque el Santo es el único que puede pudrir el yugo de la esclavitud del pecado. No puede nadie pudrir o quitar o desaparecer los pecados como Cristo Jesús lo hizo. Por eso es él es el encargado, el ejecutor de la salvación. Y la unción vino sobre él. Como dice en Lucas capítulo 4, versículo 18, si no me equivoco, hermanos. Sí, ahí está. Donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Cristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Los 5 poderes de la unción de Cristo. Los 5 poderes, porque la unción abre los ojos del entendimiento espiritual. Es lo que dice, a dar vista a los ciegos. Quita la esclavitud o la cautividad del pecado, como donde dice, a pregonar libertad a los cautivos. Y también hay otra que quita la opresión del diablo, para donde dice, y vino a libertar a los oprimidos, porque la unción quita la opresión del diablo, de esclavitud que él pone en el hombre y la mujer para tenerlos atados al pecado. Y la unción de sanar el alma, porque cuando el alma ha sido pecaminosa, está enferma el alma, porque el pecado es una enfermedad en el alma y hace que el alma muera. El pecado es como un cáncer en el alma, que el cáncer hace que muera la persona si no busca al sanador del cáncer. Por eso dice en Ezequiel 18:4, que alma que pecare esa morirá, dijo el Señor. Todas las almas son mías. Las almas
del Padre y del Hijo son mías, dijo el Señor. Y alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué pecar? ¿Por qué muere el alma? Por la consecuencia del pecado. Y eso es lo que viene a perdonar el Señor en el alma, los pecados. ¿Y cómo los perdona? A través de la unción, el poder de la unción de la palabra. Y el otro es de las buenas nuevas, porque Cristo le viene a hablar al espíritu del hombre, al alma del hombre y al cuerpo del hombre. Son las buenas noticias. Ese es el evangelio que cuando se predica con unción quiebra los yugos, quebranta los yugos de esclavitud de pecado. Cuando usted oye el verdadero evangelio de Cristo, el Señor lo hace libre bajo la unción de su palabra. El Señor lo hace libre porque cuando el Señor andaba con la unción todo el tiempo, y mire qué es lo que hizo la unción de Cristo, el poder de la unción de Cristo, cuando sanó a la mujer que tenía el flujo de sangre. El flujo de sangre, hoy los científicos le llaman cáncer en la matriz. Era un cáncer que tenía la mujer. Y dijo, si tan solo le tocare el borde de su manto, yo seré sana. Porque sabía que ese hombre no era cualquier hombre. Era el Hijo del Dios viviente y que iba a pasar ahí cerca de ella. Dijo, yo aprovecho ahorita que va a pasar ese hombre que sana a los enfermos. Y la sanó por la unción que Cristo tenía aún en su ropa. Tenía aún las ropas de Cristo estaban ungidas y tenían poder. Por eso él mismo exclamó y dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, pensando también carnalmente, como muchos piensan en las congregaciones cuando Dios hace un milagro de sanidad, muchos piensan, dicen, eso es pura fantasía. Déjeme decirle que no es fantasía cuando Dios sana. Que si hay milagros falsos, sí hay milagros falsos. Pero cuando Dios sana, no deja a media la sanidad. Él la quita completamente, la enfermedad, y la desaparece por completo. Entonces la unción de Cristo tocó la mujer el manto y le dijo el Señor, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, pensando en su carnalidad o en su humanismo, dijo, ¿cómo dices esa expresión? Le dijeron. ¿Quién me ha tocado? ¿No ves que casi te llevan cargado aquí, te van apapachando o apachurrando? Yo no estoy hablando de que me están apachurrando, dijo el Señor, sino que alguien me tocó y sacó poder de mí. ¿Se da cuenta el poder de la unción? Que la fe de la mujer esa dijo, voy a tocarlo, porque tenía fe de que ese que iba pasando ahí era el ungido de Jehová. Él traía la unción de Dios. Dijo, le voy a sacar unción al Cristo de la gloria. Y le sacó. Y entonces el Señor exclamó, me han sacado a mi poder. ¿Quién fue? Pero no lo dijo él en una forma de humillar a la mujer, sino en una forma de que la mujer se sintiera agradecida por lo que el Señor había hecho en ella.
con solo tocar el borde de su manto. Dios no avergüenza a nadie, pero sí le gusta que nosotros le demos gracias por lo que Él nos da. Por eso el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Y la mujer le dijo, Señor, yo te toqué. Y el Señor nunca la acusó ahí, sino le dijo, hija, tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque Él vio que la mujer, en otras palabras, le dijo, gracias Señor, estoy agradecida porque me sanaste ya. Y el Señor le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque tenía fe de que el que iba pasando ahí en ella, o acerca de, ahí a la par de ella, era el ungido de Jehová, Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso es que nosotros tenemos que sacar el poder de la unción para que el Señor nos limpie de pecados, nos sane nuestras almas, nos liberte de la opresión, nos haga libres de la cautividad del pecado y sanar nuestras almas, nuestras heridas en el alma. Solamente Él lo puede hacer. Y yo le invito a aquella persona que escuche esta predicación, si no has conocido a Cristo, te estás perdiendo mucho tiempo de tu vida, mucho tiempo glorioso, mucho tiempo donde Cristo Jesús puede liberarte, puede sanarte, puede tener un coloquio personal contigo, puede liberarte del pecado, de la esclavitud del pecado, y puede liberarte de la esclavitud que Satanás pueda tener atada a tu alma. Cristo te hace libres. En Juan capítulo 8 dice algo tremendo el Señor, y con esto voy concluyendo. Dice en capítulo 8, versículos 32 y 36. Le voy a leer los dos versículos, hermanos. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el versículo 36 también les dice el Señor, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la unción, la verdadera unción de la libertad en Cristo Jesús. Cristo Jesús te hace libre de los complejos, de las amarguras, de las ataduras, de los ancestros de pecado que venimos hereditando de nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres y los propios nuestros. Él hace que se desvanezcan esos pecados. Por eso dice en Juan, primera de Juan capítulo 1 y versículo 7 y 8. Dice la bendita palabra de Dios así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios, para que Él nos perdone
nuestros pecados y que rocee la sangre de Cristo sobre nuestras vidas para que nuestros pecados, para ser limpio de los pecados. Pero tenemos que estar a cuentas con Dios, como dice en Isaías 1:18. Estos versículos quiero que usted los lea, hermano y amigo oyente, porque son versículos que son claves para estar a cuentas con Dios. Como dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Mas si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, ahí está el parámetro para ti, amigo. ¿Quieres continuar hundiéndote en el pecado? No vengas a Cristo. Síguete revolcándote en el pecado. Sigue que tu alma esté más contaminada y más lejos de Dios. Pero si tú quieres que alguien perdone tus pecados, ven a Cristo. Ven a Cristo y Él te va a perdonar. Por muy negros que fueren los pecados, como dice ahí, la grana. La grana es el pavimento que muchas veces ponen en las calles que se mira negro. Mire cómo compara el Señor el color del pecado en el alma. Son negros los pecados. Pero dice que vienen a ser como blanca lana. Lo blanco, lo puro. Mire lo que hace el poder de la unción de la palabra cuando usted acepta a Cristo. Le purifican el alma cuando solamente al mencionar que Cristo es su único y verdadero Salvador. Por eso es poderosísimo confesar nuestros pecados y apartarnos lo más que se pueda, para que Cristo venga a limpiar nuestros pecados con su sangre preciosa y nos vuelva los pecados negros como la grana, los vuelva como blanca nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, el pecado rojo es aquel pecado que cometemos todos los días, pero vienen a ser como blanca lana, dice aquí. Y si fueran negros como la grana, ¿verdad? Como la grana que es negra, vienen a ser como blanca nieve. Entonces, de ustedes dependen si quieren activar el poder de Cristo o no. Pero esto es cómo se activa el poder de Cristo. Sometiéndose, humillándose ante Dios y esperando el oportuno socorro de Dios. Humillándose. ¿Por qué humillándose? Porque en silencio, dice en Lamentaciones 3. En Lamentaciones 3:22 en adelante, dice algo tremendo el profeta Jeremías en esto. Ya con esto finalizo. Donde dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca.
Oiga bien, si usted quiere confesar sus pecados, hágalo ahorita. Porque dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y cae, porque es Dios quien lo impuso. Si tú te humillas ante la presencia de Dios hoy y reconoces que el poder de la unción de la palabra de Dios te puede cambiar, repite conmigo esta oración. Te doy 15 segundos para que pienses. Mientras tanto, te voy a seguir leyendo un versículo. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas más tu corazón. Y luego dice el Señor hablando por Salomón en el capítulo 10. Dice, en capítulo 10, dice algo tremendo Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, allá tú, si tú quieres alegrar al padre de tu espíritu o lo quieres desagradar, de ti depende si quieres ser hijo prudente o hijo sabio, o quieres ser imprudente o hijo necio. Si quieres ser un hijo sabio, ven a Cristo. Si tú dices, yo quiero aceptar a Cristo como mi único y verdadero Salvador, te digo algo, hoy puedes repetir conmigo esta oración, la oración de un pecador arrepentido. Tú me dices cuando ya esté listo, ya estés listo. Amén. Señor, yo reconozco que soy un pecador delante de tus ojos. Reconozco mi condición pecaminosa delante de ti, pero vengo a ti para que perdones mis pecados. Te acepto, mi Señor Jesucristo, como mi único y verdadero Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino a recoger a los tuyos. De hoy en adelante tú eres mío y yo soy tuyo. Y gracias, Señor, por darme la potestad de ser hoy en adelante hijo tuyo. Porque te abro mi corazón para que reines en mi corazón y te acepto como mi único y verdadero Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú has hecho esta confesión de fe y has dejado que Cristo entre a tu corazón, pues te aseguro de que si la muerte hoy te sorprende, no te vas para el infierno. Pero si lo has hecho con todo tu corazón y con toda la fe puesta en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté en tu corazón reinando siempre. Hermanos amados, ya es tiempo de que no nos afirmemos más con Dios y dejemos de estar jugando a la iglesita. Que hoy me consagro y mañana no. No. Dios quiere que todos los días nos consagremos a Él y le busquemos de corazón.
Hermanos amados, este es el versículo que el Señor me pone en mi corazón, que ustedes mediten. En Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle que en tanto está cercano. Si tú quieres que Dios esté cerca de ti, llámalo y abre la puerta de tu corazón para que Él esté reinando en tu corazón. Dios te bendiga. Amén.